La semana pasada, uno de los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Burgos protagonizaba una polémica totalmente ajena a su trabajo como corporativo municipal. Un compañero de UGT, Julián Juez, denunciaba que el dinero que había cobrado durante 6 años como consejero en Caja de Burgos no había ido a parar a las arcas del sindicato, sino a las propias de Mamut. Después de escuchar ayer aquí la versión del denunciante, toca el turno de escuchar al involucrado. Carlos Andrés Mamut, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra después de todo lo que ha pasado estos días? Bueno, pues ahora mismo la verdad es que ha sido un noviembre malvado y tengo una especie de sentimientos encontrados porque, bueno, pues en principio de tranquilidad, porque yo sé que no he cometido ninguna irregularidad, que todo esto va a quedar en lo que tiene que ser, en nada, que no he hecho nada de lo que tenga que avergonzarme, que no procediera a hacer nada en cuestión de lo que se me denuncia, y en ese sentido de tranquilidad. También tengo un sentimiento de dolor, como no, de dolor porque, hombre, los golpes bajos, las denuncias de esta manera tan vil de un compañero de partido, de un compañero de sindicato, de un compañero con el que hemos compartido tantos momentos de lucha sindical, que arguyendo y argumentando lo que luego seguramente saldrá en el debate de acusaciones totalmente falsas, pues hombre, ese dolor, lo máximo que le puede pasar a una persona es que duden de su honestidad, de su honorabilidad, de su trayectoria política y sindical. Y otro sentimiento encontrado es el de gratitud, porque también es verdad que muchos compañeros he recibido el apoyo, no solo de mi familia, por supuesto, y de mis amigos, sino también de compañeros del sindicato y compañeros del partido y compañeros incluso de otros partidos que saben de qué va todo esto y me han manifestado su apoyo. En ese sentido... Imagino que vio usted ayer la entrevista aquí, el testimonio del señor juez. Acaba de decir que acusaciones falsas. ¿Me puede decir a qué acusaciones falsas se refiere? Bueno, la verdad es que la denuncia en sí la denuncia que sale publicada tiene bastantes inexactitudes, por no decir mentiras directamente. La primera puede ser, bueno, la primera, para empezar, la primera es de la cantidad. Pues la cantidad, claro, es alarmante cuando según los ruidos que hay en este país y según estamos oyendo casos de lo que estamos oyendo, aparecer en la cifra de 80.000 euros, fui el primer sorprendido yo y mucha más gente. Se trata, hoy mismo he pedido yo a Caja de Burgos y me tienen que dar el certificado que habrá pedido mi abogado ya, oficial, pero me acaban de decir esta misma mañana que estaría en torno, las dietas que yo cobré en los 7 años, 6 años y pico, en torno a cerca de los 40.000 euros. Con lo cual ya empezamos a que son sensibles diferencias. Ya no son medias verdades, son medias cantidades. Esa es la primera. Segundo, hace una afirmación que viene en prensa donde dice que todos los compañeros, todos los miembros de la lista aportaron esas cantidades, excepto yo. Rotundamente falso, rotundamente. Es más, me he puesto en contacto estos días con, iba a decir todos menos uno, que uno tiene un problema médico y no ha podido ponerse en contacto conmigo. El resto yo lo sabía, pero lo he ratificado y les he dicho que ellos qué hacían con esas dietas y me han manifestado lo que todos sabíamos, que luego entraremos en el debate del procedimiento, y efectivamente todos hacían lo mismo que yo. Son dietas personales y ninguno se las entregaba a ningún tipo de organización sindical. Y la tercera es que salga la palabra apropiación indebida. Todo el mundo sabemos, yo creo que hasta Julián Juez, lo que es una apropiación indebida. Yo cuando esto lo consulto con fuentes sindicales, altos cargos sindicales de nivel regional hacia arriba, todo el mundo, aparte de quedarse pasmado de la denuncia, quedarse pasmado de la filtración pública y quedarse pasmado de nombrar apropiación indebida. Esas son 3 de las perlas que yo me desayuné el día 27. Bien, pues vamos a ir, Carlos, por partes. En lo de apropiación indebida, yo hablo por este informativo, que es mi responsabilidad. Aquí nadie habló de apropiación indebida, todo lo contrario. Incluso el propio denunciante, Julián Juez, dijo que no era un comportamiento delictivo, penal, pero luego entramos a valorar el por qué Julián Juez denuncia. Según los estatutos internos de la Unión General de Trabajadores, cuando alguien va representando a ese colectivo, aunque figure, como en este caso era el suyo, como lista de impositores, pero enviado por UGT, dice el reglamento interno que lo que perciba tiene que ir a parar a las arcas del sindicato. ¿Esto es así? Casi, y me explico. En la normativa interna nuestra, en los estatutos de la normativa interna de UGT, se dice que todo aquel que esté designado por el sindicato y que vaya en su representación. Hay que diferenciar los compañeros que van
representando a UGT designados de una lista de impositores que luego explicaré. Y voy a poner un ejemplo muy claro para que la gente lo tenga claro y todos sepamos dónde estamos. Un caso muy concreto son los consejos de administración de una caja o de una empresa pública, de una empresa privada o del Consejo Económico y Social, por ejemplo el CES, donde una ejecutiva, en este caso regional, designa en una reunión de ejecutiva el nombre del que va a representar a UGT. Y si dicen que el compañero fulanito de tal va al CES, manda un escrito designando y validado por un acta donde dice que fulanito de tal es el representante de UGT en esa institución, en ese consejo o en otro, por ejemplo, le da el número de cuenta directamente para que esa persona reciba esa dieta, la organización, porque está representando y designado por UGT. Bien. Entonces, perdón, un inciso. Si usted no iba representando a UGT, ¿por qué le llaman para que forme parte de esa lista? No es que me llamen para esa lista. Esa lista se conforma... ¿A quién representa? A los impositores. Es que luego... Pero por parte del sindicato, es lo más importante de todo. Sino Carlos Andrés Mahmoud, si no es por el sindicato, ¿por qué está ahí? Pues podía estar por el Partido Socialista, porque yo era miembro de la ejecutiva del Partido Socialista. Que no era el caso, ¿no? Que no era el caso, no, o sí. Porque en la lista de impositores hay gente de UGT, hay gente del Partido Socialista, hay gente que ni de uno ni de otro, y estábamos formando esa candidatura. Bien es cierto que éramos todos, pues bueno, de una cercanía y de una afinidad ideológica de UGT y del PSOE. Pero en una lista de impositores, y déjame que termine de explicar para que la gente lo sepa, lo que es la gran diferencia entre una designación y de una elección. Una designación es lo que comentaba antes. El sindicato te designa en un documento, en un acta, se decide que Carlos Andrés Mahmoud, Julián Juez o Pepito Jiménez van a un consejo a representar. Cuando representas a UGT, hablas por UGT. Sigues las directrices que te dice la UGT, das gestión a la UGT y yo no puedo ni votar o no votar en función de lo que me diga mi sindicato. Eso es ir de representación. A eso se refieren los estatutos. A eso claramente. Y un ejemplo muy claro, fíjate si yo no iría por UGT, que cuando esta época que hemos tenido de las fusiones de las cajas de ahorro de Castilla y León, ¿recordáis? Los años que había del músculo financiero, Tomás Villanueva, aquel invento. Bueno, pues cuando todo aquello, en la ejecutiva regional, convocaban a todos los consejeros de UGT para sus reuniones, para su estrategia. Yo nunca fui. No fui convocado porque no era yo un consejero de UGT. En esa época, ¿qué cargo ostentaba usted dentro de UGT? Yo era el secretario de la Federación de Servicios. ¿Y no es lógico que usted vaya representando a UGT con ese cargo? No, pero yo no representaba a UGT. Insisto, la representación es clara y nítida. La representación es clara porque en los impositores no son cargos de UGT. Casualmente yo era el secretario general. Es que nadie puede acudir como cargo de UGT a un consejo de una caja. Claro. Eso está la lista de impositores. Y cada colectivo lo hace de esa manera. Y por eso me repito que en este caso es fácil que usted, debido a su cargo, fuera representando a UGT. Yo no representaba a UGT. De hecho, la diferencia, y ahora paso con el otro caso de impositores, los impositores se eligen en una candidatura que éramos 60, creo recordar, una candidatura de 60 donde había gente de todo tipo y condición, insisto, con carné de UGT, con carné del Partido Socialista y sin ningún tipo de carné, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Y nos elegían, nos votaban un censo de 750 impositores. Por eso los elegidos y los elegibles solamente tenían que tener una condición, ser impositor y tener una serie de movimientos de cuenta, una antigüedad y un saldo. Pero vamos, ese era el nexo, eso era lo que nos unía. Los impositores tendríamos que tener esas condiciones. Y así salieron 8 candidaturas, unas cercanas al Partido Popular, otras cercanas a una asociación, otras cercanas a personas totalmente independientes, otras cercanas al mundo de la cultura, otras cercanas a UGT y al Partido Socialista. Pero legalmente no yo representaba a la UGT. Ojo, ni yo ni ninguno de mis compañeros. Yo no voy a dar nombres de los, porque es fácil comprobar quiénes formábamos cuántos éramos los consejeros en esos años. Pero ninguno de mis compañeros, algunos eran con un cargo importante de UGT. Porque tú me dices, ¿usted qué era en ese tiempo? Secretario general de la UGT. Uno de los que estaba en ese periodo de tiempo, y permíteme que me ahorre el nombre, porque posiblemente esto tenga más recorrido y ahí tenga que salir. Pues si tiene recorrido puede darlo aquí y empezamos todos a trabajar. No, hombre, yo no sé dónde va a terminar porque todavía no he empezado. Bueno, es más, luego lo comentaremos. A mí la Comisión de Garantías no me ha dicho nada todavía y es día... Porque dicen que está investigando, ¿no? No está admitido a trámite. 3 de diciembre. Pero bueno, eso luego te lo cuento. Lo que quiero decir es que
un miembro de una ejecutiva regional estuvo en una de las elecciones y otro miembro de una ejecutiva regional alto cargo estuvo en otra de las elecciones. Y era consejero igual que yo. ¿A quién representaban ellos? O sea, que el hecho de que no lo haya ingresado nadie no significa que esté bien, ¿no? No estoy diciendo eso, pero entonces luego entraremos en el debate, si quieres, el por qué ahora, 16 años después, cuando iniciamos las candidaturas en el año 98, 2002 y 2006, ahora, pues hombre, Julián Juez ha visto la luz. Porque esta manera de representar, o según se desprende de sus palabras, de ir dentro de esa lista siendo cercano a determinados colectivos, era aquí caja de burros y en cualquier caja, me imagino, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, Agustín Prieto, secretario general de UGT, cuando estaba en Caja de Oro, todo lo que percibió lo entregó a la UGT? Pues pregúntaselo a Agustín Prieto, yo no lo sé. Yo desconozco si Agustín Prieto lo donaba. Yo te puedo decir de otros muchos que no lo han hecho. Tal es así que si fuera eso así y todo el mundo lo tuviera claro, hombre, mira, yo a Julián Juez le tengo por muchas cosas, por muchas, pero por tonto no. Tonto no es Julián Juez. Julián Juez ha sido secretario general durante muchos años, hasta el año 2008, 9 o 10, no recuerdo, hasta el 2009. Quiere decir que estuvo en este proceso y sabía de este proceso. Él sabía que nosotros, y digo nosotros, no ingresábamos esas dietas. Lo sabía porque yo se lo dije. Él lo sabía el secretario de la Federación, lo sabía todo el mundo, porque no había diferencias. Igual que los del Partido Socialista harán lo que tengan que hacer, o los del Partido Popular, o los de la universidad. No lo sé lo que hacían con sus dineros en sus respectivas organizaciones. Una cuestión que puede ser interesante también para todos los espectadores. ¿Qué decisiones tomaban los miembros de ese consejo? Por ejemplo, usted, ¿qué decisiones tomaba? ¿En la comisión de control? Sí. Pues validábamos prácticamente las actas que se hacían en el Consejo de Administración. Cuando se leía primero el acta del Consejo de Administración y se veía que no había habido ninguna anomalía, todo venía pues supervisado por el director general. Prácticamente el director general te decía, pues se ha firmado esto, ha habido estos acuerdos, y nosotros pues lo dábamos hacíamos nuestras preguntas o nuestras dudas y luego dábamos el visto bueno a las actuaciones que hacía el Consejo de Administración. ¿Era como un control de riesgos de créditos que se concedían? Una comisión de control. Una comisión de control, pero nosotros no hablábamos ni de riesgos ni de préstamos, o sea, eso es me imagino que mucho más técnico que se hablaría en otras comisiones, no en la comisión. Le pregunto eso porque si usted no fuera, y perdone que sea tan redundante, pero es porque quiero que quede claro, si usted no fuera representando a UGT, por ejemplo, entonces, ¿qué hace una persona de su perfil en un departamento de ese tipo? Pues lo mismo que cualquier impositor, como yo estaba, había más gente de impositores, con un perfil como el mío o similar. Menos técnico, quiero decir, mira, que no se me malinterprete. Había lo mío, estaba el presidente de la FAE, el ex. Roberto Alonso estaba, sí, efectivamente. Estaba uno que es cura, que se apellida del cura, había algún concejal del Partido Popular, había uno de unos sindicatos, que ese sí que iba por sindicato, del sindicato ASECAN. ¿Qué perfil? Pues igual que el mío, otros impositores. Había uno que tenía una boutique. Vamos, pues ese perfil, que era una comisión de control poco, ¿no? Pero los impositores es eso. Lo único que representan en las cajas son a los impositores. Mala de ser si tuviéramos que tener un perfil. La legislación de Castilla y León de cajas lo que dice es que el perfil que tiene que tener, las condiciones para ser impositor, es la que te acabo de comentar, para que estén representados. Pues el caso es que ayer, si ustedes estaban viendo el informativo, teníamos no solamente al tantas veces aludido hoy por parte de nuestro invitado Julián Juez, sino también a otro peso pesado del sindicato, el señor Pedro Hojas, que es colaborador habitual de este informativo, que le tocaba venir, no era nada premeditado. Y lo cierto es que también hizo público, ¿no?, que él estaba totalmente de acuerdo con que los impositores que vayan designados o cercanos a la Unión General de Trabajadores tenían que dar ese dinero. Ya son demasiadas coincidencias, ¿no? No, demasiadas. ¿Está usted solo en esto? No, demasiadas no, son dos. Sí, dos de cuatro personas es el 50%. No, demasiadas no, dos. Yo te he dicho que he estado hablando con toda mi ejecutiva regional, con muchos de la ejecutiva federal actual y anteriores durante ese tiempo, y todos han manifestado lo mismo. Hombre, Pedro Hojas es un buen compañero y Pedro Hojas conoce del metal y de la construcción, que es su rama, y conoce pues lo que tenga que saber de su federación. Hombre, de la federación mía yo no sé lo que sabrá, pero yo tengo claro lo que sé yo. Yo tengo claro lo que saben todos los consejeros que hemos estado en este tiempo, y yo sé claro lo que me han dicho todos, y eso sí que son muchos, no dos, todos los altos cargos del sindicato que he consultado. Posteriormente,
yo también he hecho mis consultas jurídicas. Lógico. Varias fuentes y mi abogado en particular. Todos coinciden. Con lo cual, cuando todos, no es que esté solo, Rafa, no estoy solo. Te puedo asegurar que muchos compañeros de la UGT y muchos compañeros del partido que saben de esto, que están iniciados en esto, todos comparten mi opinión. ¿Piensa llevar a cabo algún tipo de actuación legal? Es muy probable. ¿Contra quién? Contra el que, si se demuestra, porque todo esto es presunción, claro. Pero mira, es que es curioso. Julián Juez hace un escrito el día 13 de noviembre. El día 13 de noviembre hace un escrito y lo manda a la Comisión de Garantías. La Comisión de Garantías, que por cierto todavía no ha comunicado nada porque todavía no lo ha admitido a trámite. Ya lo hemos comentado, sí. Bien, lo manda el día 13 y se guarda una fotocopia en el bolso. Y el día 26, coincidiendo con lo que cuando tú quieras lo hablamos, el día 26 lo filtra para que salga el día 27, cuando se hace un debate de primarias, ya 3 días de unas elecciones, y 2 días después de conocer la diferencia de avales entre una candidatura y otra. Con lo cual, Julián Juez, entiendo, y por eso digo que estoy esperando a ver qué recorrido tiene esto, lo que hace es lanzar ese escrito en el cual para nada en el escrito pone nada de apropiación indebida, solamente pone, y quiero recordarlo, presunto o posible, no, pone posible incumplimiento del Código Ético. De eso me acusa. Sí, de eso me acusa. Es todo un tema de incumplimiento del reglamento interno de la Unión General de Trabajadores. Pero no es lo mismo lo que sale en las noticias al día siguiente, que el titular es posible apropiación indebida. Bueno, aquí dijo el que nos hacía cargo de la filtración y yo, ahí permítame que bien, las fuentes... Sí, es verdad que podía ser, igual no ha sido él. Pues no se vaya todavía, señor Andrés Mahmoud, porque voy a pasar a presentar ya a los invitados, a los colaboradores que nos acompañan en esta noche de miércoles. El exalcalde de Burgos está con nosotros, Juan Carlos Aparicio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. También un compañero de Diario de Burgos, Héctor Jiménez. Héctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Y el director gerente del sistema Atapuerca, Alejandro Sarmiento, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches. Me gustaría que mi primera pregunta fuera dirigida al señor Aparicio, básicamente por conocimiento, ¿no?, de cómo funciona ese tipo de consejos, etc. Lo que le ha dicho, lo que nos ha dicho Carlos Andrés Mahmoud, al margen, ¿no?, de peculiaridades internas de un sindicato, ¿le suena habitual? Me suena habitual que exista una comisión, en este caso ejecutiva, que es la que toma realmente las decisiones, pero que tiene que dar cuenta y tiene que estar supervisada por la comisión denominada de auditoría y control financiero. Existe también, ahora ya, especialmente en todas las sociedades que cotizan, una otra comisión que es la de buen gobierno y nombramientos. Esos son los elementos básicos que exige la ley. Y eso sí, el que entra en un órgano de estos tiene que saber que asume responsabilidad, que no solamente va a tener las aparentes ventajas de estar en un órgano de esta naturaleza, sino que realmente asume responsabilidad. Y si saben asumirla, es cuando están justificadas las retribuciones, que en algunos casos yo comprendo que son, especialmente en los 6 grandes del IBEX, hoy se hacía notar, pues son muy importantes. Y eso hay que decirlo. Pero es porque se asume realmente, para lo bueno y para lo malo, una responsabilidad. Si no, no tiene sentido. En esta situación que estamos relatando, ¿usted entendería que el señor Andrés Mahmoud va por cuenta propia, aunque sea cercano a un partido o un sindicato, o que va directamente enviado por un sindicato como UGT? Yo entiendo que si ha habido listas diferenciadas que han respondido ante un censo, ante una población importante, como se ha hecho notar, pues ya sabían los electores cuáles eran las distintas opciones. Por algo será que ninguna lista figuraba de manera explícita, en ninguna lista, salvo en el propio sindicato de los propios trabajadores de la Caja, que tiene su lógica, en ninguna figura explícitamente ninguna sigla, ni sindical ni partidaria. Yo creo que eso hace que sean listas abiertas y en consecuencia pues entiendo que esa posición es razonable. Listas abiertas pero no casuales. No. Mira, yo soy químico y el principio de casualidad no lo conozco, el de causalidad le conozco y la relación causa-efecto la conozco. Ciertamente tienden a agruparse aquellos que se sienten afines e identificados y que son capaces de compartir o bien un programa electoral o bien un programa de acción dentro de una institución. Y eso es lo que puede explicar esa biodiversidad de algunas de las listas. Héctor, cuéntame lo que te ha quedado claro y lo que no, por favor, de esta conversación. Bueno, me ha quedado claro que esto es un fruto de estas cosas tan curiosas que había en las cajas antes, de
gente sin un perfil técnico que participa en una comisión de control que no se sabe muy bien qué controla, que se limita prácticamente a recibir cuentas del director general y hacer algunas preguntas, porque evidentemente no puede conocer los temas en profundidad, y a mí me parece que todo esto es un fruto del funcionamiento tan peculiar, por decirlo suavemente, que tenían las cajas de ahorro antes. Y me queda claro también que esto es una guerra personal de Julián Juez contra Carlos Andrés Mahmoud, que sale en un momento políticamente curioso también, por volver a utilizar el término, y que evidentemente tendrá que ser el sindicato, sus normas internas, sus organismos disciplinarios los que resuelvan esto. Me llama la atención sobre todo la contradicción entre la versión de Julián Juez de que el resto de compañeros aportaron al sindicato y la versión que nos acaba de dar Carlos de que el resto de compañeros actuaron como él y no aportaron al sindicato. El tiempo dará y quitará razones. Sí, esto es muy sencillo. Si realmente se avanza y se sigue trabajando en esta denuncia inicial y se resuelve que el señor Mahmoud tendría que haber abonado al sindicato esas cantidades, pues detrás de él irá el resto, ¿no, Carlos? Todos los de España. Todos los de España. Porque esta situación mía no es de Burgos. Sí, ni de Castilla y León. Obviamente, pero estamos en el ámbito que estamos. Pero fíjate que solamente ciñéndonos al ámbito que nos ocupa, que es de Caja de Burgos, brevemente, en el 98 hubo 2 consejeros, en el 2002 5 y en el 2006 4. Ninguno. Insisto, menos uno que no he podido comprobar. Juan Carlos. Lo desconozco, ahora creo que lo puedo decir, creo haber tenido la suerte de no haber participado nunca de ningún consejo de administración de ninguna entidad financiera de esta naturaleza. Bueno, ahora con a toro pasado sí, es la suerte de no haber participado. Eso lo digo hasta yo. Entonces habría codazos en los partidos por colarse en el Consejo de He pertenecido a consejos de administración importantes, ya en el año 96 al Consejo de Administración de Iberia o el Consejo de Administración del Banco Exterior de España. Creo conocer las reglas de juego y creo conocer y reconocer que a veces no es tan importante el perfil como la dedicación, la minuciosidad y el cumplir las funciones que uno tiene encomendadas. Y no pasa nada porque uno pregunte lo que no sabe. No creo que haya que estar todo el rato en ese silencio de anuencia. No, pero dicho eso, admitamos que si hace escasamente 4 o 5 años eran interesantes la pertenencia a estos consejos, hoy algo habrá sucedido para que no existan. Alejandro, que todavía no se ha pronunciado. Bueno, yo lo que creo es que queda totalmente claro que este es un tema interno y de los propios estatutos, es un tema interno de una organización. Yo creo que no cabe hablar en ningún caso de apropiación indebida en cuanto que hay un trabajo que efectivamente se ha realizado y unas dietas que están perfectamente reguladas por la normativa de la propia Caja. A partir de ello sí que hago una reflexión sobre la responsabilidad personal que las personas que estaban en esos órganos de control han asumido personalmente, y por otro lado parece normal que cuando alguien está asumiendo una responsabilidad personal de todo tipo, incluso penal, llegado el caso de que los acuerdos de ese Consejo de Administración pues haya problemas con ellos, también parece necesario que una dedicación de esas características, que entraña una responsabilidad de esas características, pues tenga también una remuneración. Frente a eso, también parece que existe un sistema de financiación de los sindicatos, que son organizaciones absolutamente imprescindibles y que yo creo que en los últimos 30 años, pues gran parte de las conquistas del estado del bienestar han sido gracias a los sindicatos y que son indispensables para el funcionamiento de una democracia sana, que probablemente este tipo de polémicas, como todas aquellas que ponen en duda la legitimidad del sistema, no ayudan, pero que yo creo que al final es un tema absolutamente interno. Sí, me gustaría abundar en el último tema. No es solamente la Constitución española, son prácticamente todas las constituciones europeas con las que queremos correspondernos, las que marcan que la inmensa mayoría de los trabajadores de cada Estado tienen unas condiciones laborales y salariales que deben ser fruto de la negociación entre los agentes sociales, entre los sindicatos y las organizaciones empresariales. A mí lo que me daría pena es que en este proceso de degradación también se llegue a hacerse algún tipo de propuesta, digamos, contraria a lo que son unas reglas de democracia clásica y especialmente determinante en el mundo del trabajo y en el mundo de la protección social. Sí, yo lo siento, de verdad, cuando veo episodios como estos, podrá sonar extraño, pero sufro porque creo que los que sufren son aquellos trabajadores que deberían ver en los sindicatos una herramienta útil para sus intereses. Carlos. Sí, yo estando de acuerdo en prácticamente lo que habéis comentado, sí que quiero recalcar eso. O sea, este proceso, que es un tema interno,
que, insisto, al hilo de lo que decía antes, si hubiera sido una simple denuncia, incluso pensando bien, de que Julián ve la luz y de repente quiere denunciar un hecho de un compañero, después de tantos años sin verlo, pero imaginemos que es verdad y queda en un escrito dirigido a la Comisión de Garantías, pues hasta ahí, como tantos casos que hay en la vida política, la vida sindical, en la vida empresarial, de cualquier tipo de conflicto interno, de conflicto orgánico. Ya se hubiera resuelto como hubiera sido. Mi cabreo mayúsculo es, y mi dolor que te comentaba al principio de la entrevista, es cuando se ataca al honor con estos titulares y con esta filtración que hace de manera malvada, porque eso, al hilo de lo que decías, no beneficia a mí sobre todo, porque a mí me mata el honor, a él le califica como lo que muchos sabemos, como lo que es. ¿Qué es? Daña, pues es un gran sindicalista, y por eso le define, con estas actuaciones define toda su trayectoria. Todos conocemos a Julián Juez en Burgos. Pues con esto se ratifica lo que es un gran sindicalista. Hace daño a la UGT, sobre todo, que estamos en un proceso electoral, al hilo de lo que decíais, porque puede haber mucho ruido de fondo que desvirtúe cualquier cosa y gente ávida de noticias para que mezcle todo. Hace daño al Partido Socialista, que salpicado sin querer, entre comillas. Hace daño a los dos candidatos que están inmersos en las primarias, al uno y al otro. Condiciona las primarias y hace daño a todo el mundo, con lo cual eso yo, más que el escrito de la denuncia a la Comisión de Garantías, que no entiendo porque, insisto, él lo conocía perfectamente, yo lo que ya es el colmo de los colmos y lo que nadie entiende en esta ciudad, es que lo mande a los medios de comunicación. Eso es lo que no puede ser, que cualquier conflicto sea grave, y ya veremos el recorrido que tiene y dónde termina, se esté juzgando en este plató, se esté juzgando en el periódico, se esté juzgando en la calle, antes de saber nada. Nosotros no estamos jugando nada, Carlos, estamos dando la oportunidad a quien se siente juzgado de explicaciones. Toda la ciudad, Rafa. Pues para eso estamos aquí, para que toda la ciudad, o por lo menos la parte de la ciudad que nos ve, sepa lo que hay. ¿Te imaginas, Rafa, que cualquier... Sí, desde luego, que está en boca de todos. No, sí, claro. Pero yo quería decir una cosa, ya que se nos va el tiempo. Desde mi punto de vista, el quid de la cuestión es el siguiente, lo que se dice en el capítulo 3 de las normas de gestión del sindicato, en el punto 3,1, que dice así: las cantidades percibidas a título individual, provenientes de dietas o complementos por participar en alguna institución o representar en consejos de gobierno o administración, así como por gastos en negociación colectiva, pertenecen a la Federación. Esto es un punto en el que está enquistado. Usted tendrá que demostrar que no iba a representar a la Federación. Estoy totalmente de acuerdo con los estatutos de mi organización. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero es que lo que digo yo no tiene nada que ver con eso. Es que yo creo que ha quedado aquí meridianamente claro. La responsabilidad y la representación es de quien te otorga esa representación. Y al hilo de lo que se comentaba, si vinieran mal dadas, y yo voy en esa comisión de control, en esa candidatura había uno que era de UGT, otro que no era ni de una cosa ni de otra y otro del Partido Socialista. Si nosotros tenemos una actuación delictiva que puede acarrear consecuencias penales, ¿quién nos protege? Nadie, porque yo voy como impositor, pero al que no tiene carné, de la misma manera, lo mismo al que tiene del Partido Socialista o del Partido Popular, igual. Otra cosa es que yo vaya con la voz de UGT, que me mandate a mí mi organización a votar esto o lo otro, y que yo reporte gestión, porque si yo voy como UGT, entonces sí que se cumple eso, para eso es. Y yo tendría que ir al que me ha nombrado, a mi ejecutiva, a decirle, oye, esto y esto. Pero no es el caso, esa es la gran diferencia. Y por eso hay más casos como el mío, porque nadie en este país entiende lo que está pasando con esto. Una última cuestión, ¿usted aceptaría un cara a cara en esta mesa con Julián Juez? Hasta que no hable la Comisión de Garantías, no. Es más, el día que me invitaste, yo llamé a mi secretario de Organización Federal, porque claro, esto está encima de la mesa. Todavía no lo ha visto la Comisión de Garantías, insisto. Se mandó el día 13 de noviembre. Estamos a 3 de diciembre y todavía no lo ha admitido a trámite. Yo desconozco si lo admitirá o no. Puede que sí o puede que no. Yo lo que no voy a hacer, primero porque además, hombre, tanto que no sabemos los estatutos, también los estatutos dicen que no se puede airear ni se puede sacar de la organización temas internos. Y esto es un puro tema interno. Sería un espectáculo que yo no estoy dispuesto,
ni estoy dispuesto, ni me lo permiten mis estatutos. No seré yo quien les incumpla el que hagamos aquí un juicio público, habiendo esto llegado a la Comisión de Garantías, si llega. Pues el ofrecimiento sigue ahí, señor Andrés Mahmoud, ha sido un placer recibirle y gracias por venir a explicar. Gracias a vosotros. Nosotros continuamos, mesa de actualidad, temas importantes, acuerdo por fin de trabajadores del Hospital San Juan de Dios, se lo contamos y lo debatimos en 3 minutos y medio.